Hola, ¿qué tal a todos los amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricio Huertas. Hoy es día viernes 3 de julio del año 2020. La pedagogía tiene que valorar educativamente cada área de experiencia cultural que utiliza para educar. Las artes son un área de experiencia cultural que es cognoscible, enseñable, investigable, realizable y podemos educar con las artes. José Touriñán, catedrático de la Universidad Santiago de Compostela. Bienvenidos a este primer programa Educación para la Vida. Hoy trataremos el tema de la importancia de los cuentos en la primera infancia. Nos acompaña la licenciada Erika Paulina González. Ella es pedagoga, es docente, actualmente docente de una fundación aquí en la ciudad de Ibarra. Bienvenida, Pauli. Te voy a decir Orquídea, ¿no? Te voy a decir Orquídea porque así es como te conocemos todos. Y te voy a preguntar para empezar el programa, ¿por qué te pusiste este nombre tan bonito, Orquídea? Claro, con gusto. Muy buenas noches con todos. Gracias, Pato, por la invitación y felicitarte también por estos espacios. Qué bueno que haya gente preocupada por el progreso y el adelanto de un tema importantísimo que es la educación. Sí, bueno, dentro de los seudónimos como escritora también y como artista siempre pensé en uno que tenga que ver mucho con la personalidad, con lo que me caracteriza. Y bueno, debatiendo un poco conmigo misma, escogí este seudónimo y este nombre ya, como todos me conocen, Orquídea, porque son unas flores muy especiales, ¿no? Y además que son un icono de Ecuador también, pero una característica de las que más me gustan y me enamoré básicamente por este nombre es de que pueden sobrevivir y florecer en ambientes muy precarios, es decir, que en medio de la podredumbre, en medio de los árboles en mal estado, pero las orquídeas florecen y son hermosas. Así que nos dan una gran lección de vida, como toda la naturaleza, es decir, que en todo momento hay que mostrar esa luz y ese color también, y florecer. Qué Así que lindo, es por ello que ese nombre. qué lindo, Orquídea. En realidad es muy interesante, ¿no? Muy lindo este nombre y sabemos que tu hogar también lo has llamado así, ¿no? Pero empecemos el programa, Orquídea. Llevamos en el Ecuador más de 50 años utilizando una metodología conductista. En el Ecuador utilizamos las pruebas estandarizadas, eh, básicamente en la educación pública. Son muy pocas las instituciones que ya ocupan otro tipo de metodologías. Pauli, ¿por qué nos cuesta tanto dar este gran paso y utilizar diferentes metodologías en lo que a educación respecta? Bueno, sí, la verdad es algo que me preocupa muchísimo, Pato, porque personalmente he renunciado a esta posibilidad de ser docente en el sistema formal y fiscal, porque he palpado esa realidad y no estoy de acuerdo para nada. Si bien esto no todo es malo y ha habido muchos adelantos en la educación en nuestro país, lo que realmente preocupa y duele para quienes pensamos diferente y creemos también y le apostamos a una educación alternativa es que aunque han pasado muchísimos años, este modelo de fábrica, este modelo conductista y de la caverna de Platón, en donde básicamente se repite, se memoriza, aún sigue vigente. Es por ello que es fácil mirar, observar y analizar que uno de los principales errores, por así mencionarlo, es la estructura de la escuela en sí, porque sigue teniendo ese modelo de fábrica, es decir, totalmente cerrado, y en donde los estudiantes todavía, los niños se sientan uno detrás de otro, cosa que es realmente garrafal, o sea, no sería buena considerada en ningún sentido. Y además, por otro lado, el tema memorístico y conductista, es decir, que se deja de lado totalmente el interés del niño y que además se está de alguna forma robotizando su educación. Entonces, claro, el currículum también, por otro lado, hace su función acá y actualmente en el Ecuador el currículum es una copia de modelos de otros países, especialmente de Chile. Entonces, acá necesitamos un modelo nuestro, propio, es decir, que contenga dentro del currículum todas las tradiciones andinas, donde se festeje también en la escuela, en donde se hable de la Amazonía, donde también se ocupe la bomba, es decir, de todos los pueblos que tenemos, porque hay mucho que aprender de ellos y de sus tradiciones. Entonces seguimos estudiando otros países y seguimos adoptando otros modelos.
cuando en realidad lo realmente importante sería que se implemente en base a nuestra propia realidad, a las comunidades, a los quehaceres, de la cultura misma de nuestro país. Así que realmente por más cambios que hayan, lo de fondo, que es el trascender a ese lado no cuantitativo, como tú lo mencionabas, porque un niño no es un 7, no es un 10, entonces es lo cualitativo lo que en realidad importa. Y mientras se sigue estandarizando y de alguna forma numerando el aprendizaje y lo que sabe un niño, estamos en un mal camino totalmente. Claro, Pauli. En realidad tienes toda la razón. Como mencionamos, en el Ecuador se sigue utilizando este tipo de metodologías donde se le presta muy poca atención a las emociones, al juego, a la interacción entre compañeros, etcétera. Pauli, tú tienes un hermoso lugar para compartir y queremos que nos hables un poquito de tu proyecto El Templo de Orquídeas y Locura. ¿De qué se trata este lugar? Con mucho gusto, siempre me emociono y la sonrisa sale a flote cuando menciono este sueño, que bueno, precisamente después de palpar esa realidad, yo quise soñar un poquito y también asentar los sueños en esta realidad que ahora es mi hogar. En algunos lugares que ya he estado siempre va el proyecto acompañándome, pero ahora estamos estables ya en nuestro hogar, en nuestra casa, y tiene esto de orquídeas por lo mío, por esta parte mía, ¿no? De mucho de la luz, del color, del arte, y lo de la locura, porque ahora con mi compañero también hemos juntado este proyecto. En casa hemos adecuado el espacio, hay niños que ya nos han visitado y que han podido palpar también padres y madres de familia que han podido palpar esta realidad de cómo se puede hacer una educación alternativa y diferente, en donde los resultados, aparte de que cuantitativamente se también tienen el resultado de la otra educación, tenemos la otra parte hermosa en donde está el lado del ser, el lado espiritual, en donde el niño es totalmente feliz y libre. A eso se apunta el Templo de Orquídeas y Locura. Ahora estamos promocionando y volviendo también, porque con todo esto de la pandemia que redimensionó la situación, estamos retomando nuevamente porque nos están llamando para las terapias, como se vienen vacaciones también, el tema de los cuentos, que también tiene siempre mucha acogida y agradezco mucho porque creo que más me conocen como la cuentera, así que eso me alegra mucho también. Orquídea, Y este proceso de escritura. sí, Orquídea, explícanos Sí, un poquito porque a mí me llama mucho la atención de qué se trata la metodología que tú implementas, mente, manos, corazón. Sabemos que es una educación para la emancipación, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo trabajas con esta metodología? sí, claro, con gusto. Básicamente es en el espacio ya con el niño, ¿no? Es como el currículum o la planificación que hacen los otros docentes, pero que acá están enmarcados en estos tres aspectos. Es decir, nunca se puede saltar ninguno de ellos para garantizar una educación integral. Entonces, estos tres principios están enfocados, aunque dice mente, manos, corazón, al revés, ¿no? Ese es el resultado ya final de optimizar estos tres elementos de mente, manos y corazón, pero a la hora de aplicarse, en cambio, tienen otra dimensión porque es el corazón quien está primero, es la emoción. Es decir, que cuando el niño venga y, por decir un ejemplo, tengamos que aprender matemáticas, ¿no? Las operaciones básicas, que viene y entonces la primera experiencia, sin que él sepa que va a aprender matemáticas, es un cuento con títeres en donde se habla de estas cuatro operaciones a través de una forma fantástica, en donde él se sorprende. Y de esa forma despertamos su corazón, el inicio del corazón, es la emoción. En ese sentido, podemos garantizar que sea un aprendizaje real e integral y no memorístico, porque parte de su emoción. Es muy lúdico, entonces podemos ocupar algunas estrategias, ¿no? Una vez que hemos despertado el corazón y la emoción con la sorpresa, con la sonrisa, porque también podemos ocupar juego, una estrategia lúdica, entonces después de esto nos vamos a la mente, en donde reflexionamos y partimos de lo que ya sabe, porque los niños saben muchísimo y están cargados también de información valiosa. Entonces hacemos este conversatorio con el niño, con la niña, hablamos mucho de lo que ya sabe, lo relacionamos a esa experiencia previa y también es momento para que de nuestra parte haya una información e integremos con respecto al lado científico, de forma lúdica también. Una vez que hemos hecho este proceso, nos vamos a las manos, es decir, que aquí se cierra el ciclo
porque vamos a ocupar nuestras manos para elaborar algo y ahí se queda plasmado y se fija el recuerdo porque está ahí. Entonces va a ver el producto este niño. Para esto ocupamos todas las artes, que nos da mucha alegría también manejarlas en ese sentido. Entonces se puede hacer una obra de teatro, una pintura, el barro, la danza, música, y de esa forma está integrado los tres elementos que básicamente es una experiencia enriquecedora para el niño, en donde sienta que, aparte de que no estudió ese término, porque me toca estudiar, me toca hacer las tareas, en donde disfrutó y se divirtió también y pudo aprender. Ahora, Pauli, la primera infancia se define a un periodo que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 años de edad. Y este tiempo es considerado fundamental. ¿Por qué? Porque el desarrollo del cerebro del niño está en crecimiento, está básicamente toda la información, toda la estructura de la personalidad de la persona ya se ha descubierto que se basa en los primeros años, las experiencias, las tristezas, las emociones negativas, todo lo que acumulemos en la primera infancia va a determinar cómo nosotros vamos a resolver los problemas en un futuro y va a ser la base de nuestra personalidad. Y vamos a centrarnos en el tema que vamos a tratar el día de hoy, Pauli. ¿Por qué piensas tú que es importante narrar los cuentos a los niños? Claro, principalmente porque parte de la educación antigua era de esta forma, ¿no? Entonces es como un rescate y recuperar eso también. Recordemos que antes el aprendizaje era a través de la tradición oral. Muchos tenemos esa grata experiencia de habernos sentado en la fogata y donde los abuelos contaban cuentos, leyendas, anécdotas, experiencias, pero que básicamente terminaban siendo un cuento porque jugaban con nuestra fantasía. Entonces tuve la suerte también de hacerlo con mi abuelo. Y eso me ayudó mucho a entender que el aprendizaje más valioso es ese, es el que se comparte con magia, de forma fantástica y lúdica, porque es la realidad del niño en ese momento. Y una cosa extraordinaria del cuento es que no tiene edad. Es por eso que tanto un niño pequeño como un adulto o un mayor, y hay también clasificación del cuento, es decir, lo tenemos para todas las edades. Claro, Es por eso una herramienta muy esto es muy importante, Pauli, ¿no? Porque no solamente los cuentos son para los niños, también los jóvenes, incluso las personas adultas y los mayores. Nos encantamos y nos fascinamos cuando nos cuentan algo fantasioso, no sé, depende Así de la es. edad, ¿no? Ahora, Sí, y además te cuento que también hemos hecho las reuniones acá en casa. Ah, hemos hecho las reuniones acá en casa y también lo llamamos el cuento como sanación, empoderamiento femenino, buscamos el tipo de cuento, ¿no? Entonces, realmente es muy lúdico y nos sirve para todos los aspectos. claro, porque recordemos que los niños, aproximadamente a los 2, 3 años, apenas saben distinguir las emociones básicas, ¿no? La ira, la tristeza, la alegría. Pero cuando nosotros desarrollamos esa estrategia de los cuentos, narrar los cuentos, se desarrollan las emociones secundarias, va mucho más allá, mejora el lenguaje, el léxico del niño, entre otras cosas. Ahora bien, Pauli, en este siglo XXI nos damos cuenta que la tecnología nos ha invadido por completo. Y nosotros vemos, y esto tú me vas a dar la razón, los niños, las niñas las vemos con las tablets, con los teléfonos, con las pantallas grandes en la televisión, en los cuentos. Tú sabes que los cuentos ya la voz, la arrulladora de mamá, de papá, han sido reemplazadas por estas pantallas. ¿Esto es beneficioso o perjudica a los niños? Porque un cuento está ahí, ¿no? Ya lo escuchan en el celular, pero ¿es productivo o es más bien perjudicial? Bueno, la verdad es que no es lo mismo. El mismo hecho de que pasen mucho tiempo bajo una pantalla no es adecuado para el niño. De hecho, hasta los 2 años no deberían exponerse para nada frente a ningún tipo de pantalla, cosa que ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Y por otro lado también está el tema de que todo este desarrollo cognitivo, de lenguaje, de imaginación, motriz incluso, con el cuento,
de forma real, por así decirlo, o con el mismo libro palpándose, no va a ser jamás el mismo con el del lado de la tecnología, ¿no? Ahora que ayuda, sí, y mucho, pero debemos de ser muy precavidos en buscar qué tipo de cuento les entregamos. Es decir, si se cuidan los personajes, si se cuida la voz, los escenarios, porque en YouTube hay mucha información. Pero también buscar qué recomendarle al niño, porque no todos aportan en ese sentido. Hay los cuentos clásicos con los que nos hemos criado, que en la escuela siempre se cuentan, es decir, en primero de básica, en inicial, pero luego a partir de segundo de básica se deja, ya es muy poco. Se hace, pero de forma no continua, y durante los siguientes grados ya no se escuchará más un cuento, cuando es muy necesario que todo ese proceso escolar esté atravesado por el cuento y la fantasía. Porque también necesitamos para cada tipo de edad y por cada etapa que atraviesan, entregar información nueva, y no lo tiene que ser la científica y la memorística, sino también mágica y lúdica. Es por ello que el cuento es un recurso valioso. Genial, Pauli, ¿no? Como tú dices, existe una gran cantidad de cuentos, tienen varios objetivos, existen en el Internet, existen los que nos contaron nuestros abuelos, los clásicos y demás. Pero yo te he traído ahora aquí, Orquídea, te he traído unos 10 cuentos, que son los cuentos con los que todos nos hemos criado. Quiero que elijas uno de estos cuentos y me digas cuál es el valor, cuál es la enseñanza de este cuento. Elige solamente uno, ¿ya? Te voy a decir los cuentos. Tenemos Los Tres Cerditos, Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho, Mago de Oz, La Caperucita Roja, El Patito Feo, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, Cenicienta y Rapunzel. Elige solamente uno y dinos el valor educativo que tiene un cuento. Bueno, hermosos todos, ¿no? Pero me quedo con Pinocho, en realidad. Pinocho tiene esta forma tan linda y tan mágica de hacer entender y comprender al niño que es capaz de modificar todo lo malo, las conductas negativas, y de una forma así tan mágica como el hada que va. Y también de despertar la fantasía, porque ese muñeco de madera luego termina convirtiéndose en un ser humano real y tomando vida. Entonces, es básicamente con lo que ellos se relacionan, porque cuando juegan y ocupan sus peluches, sus juguetes, no es solo un juego. Es decir, en medio de ese teatro que a veces no comprendemos, la bebé de la niña es su hija y es real en medio de ese juego. Entonces, a través del cuento dice, y se identifica. Y dice, tal vez yo soy Pinocho. Yo estoy comportándome así con mi papá, por ejemplo, con mi mamá, porque ahí vemos que hay mucha desobediencia con el tema de su papá en Pinocho, ¿no? Entonces es un cuento maravilloso y muy hermoso, que me encanta. Todos los que has mencionado nos dejan en realidad una enseñanza, pero hay que tener cuidado, sí, lo que siempre digo con los cuentos clásicos, que son de las princesas, porque ahí sí entra en cambio un papel muy básico de la princesa. Afortunadamente hay otros en donde la princesa cumple otro papel totalmente diferente, en donde salva a ella al príncipe, en donde es protagonista. Entonces Disney de alguna forma está creando esa princesa diferente, como muy de vestidos, muy superficial. Y bueno, también han tratado de oxigenar un poco y hacer algo nuevo por las mismas críticas que ahora ha tenido al respecto, ¿no? Pero los anteriores básicamente no estaban pensados en niños. Recordemos que los hermanos Grimm y todos esos tipos de autores del pasado los hicieron, sí, pero no estaban enfocados para niños. Es por eso que La Bella Durmiente, por ejemplo, el real es toda una obra de terror, pero de alguna forma se logró adaptar y poco a poco la literatura ha ido dando sus avances y ahora tenemos grandes obras también y contemporáneas. Qué bueno que lo mencionas porque también hay un tinte machista en algunos cuentos y hay que tener cuidado con qué tipo de mensaje que queremos darle a los niños. Porque recordemos que los cuentos son el motor del desarrollo cognitivo, emocional y social. Así que siempre tienen que, como nos dice
nos dices tú, Orquídea, tiene que tener un mensaje, una enseñanza clara. Ahora bien, Orquídea, estos son un tipo de cuentos con los que nos hemos criado todos, ¿no? Los tradicionales. Pero también existen otros tipos de cuentos y, y conocemos que tú, como eres una profesional y para mí, permíteme decirte que eres una apasionada en lo que haces, has creado un libro de cuentos. Háblanos de tu libro Pucuna. ¿Qué expresas en Pucuna? Sí, este es un compendio básicamente de 12 cuentos infantiles que trata sobre la práctica de valores. Ese es el objetivo. Pukuna es una palabra quichua que precisamente significa encender el fuego, ¿no? Es el instrumento que se utiliza para encender el fuego. Entonces hace mención a este despertar de la luz del niño. Esta luz que a veces no se comprende muy bien es toda esa felicidad y ese potencial del niño, que a veces se apaga. Y es eso lo que no queremos, porque en la educación tradicional se apaga, porque a veces ridiculizó, el maestro de pronto lo hizo, o a veces se sacó una mala nota, o tuvo una mala experiencia, o esto lágrimas y mucho sufrimiento, memorizar cierto aprendizaje. Entonces, lo que se pretende acá es despertar esa luz y enseñar, porque en uno de estos cuentos también está el tema matemático, y se puede palpar que a través de un cuento se puede lograrlo, profesor, pero ¿cómo enseñó con un cuento? De pronto alguien diga, pero ¿cómo enseñó con un cuento las matemáticas? ¿Pero cómo enseñó con un cuento, yo qué sé, biología, cualquier ciencia o disciplina? Y es real y se puede. La pedagogía Waldorf ocupa muchísimo el cuento. La pedagogía Montessori, la pedagogía Pestalozzi, hay muchas alternativas y formas, nada más está en dar la oportunidad para hacerlo, en buscar, en investigar. Entonces, Ahora, regresando a Pukuna, son estos cuentos, este compendio, que básicamente pretende incentivar a la práctica de valores en los niños, que también es un tema que se ha dejado de lado y muchas veces se pierde. Entonces, estos 12 cuentos hablan de muchos valores. Cada uno tiene su eje transversal y también está al final una ficha en donde dice que aprendimos, pero ahí se establece más o menos la edad a la que está dirigida el cuento, el objetivo, qué áreas de desarrollo se involucran y también una comprensión lectora y habilidades sugeridas para el docente para quedarse con ese mensaje del cuento. Entonces, están muy bien estructurados, con sus dibujos también. Lo podemos encontrar a la venta en la editorial española. Está a la venta en esta página web. Bueno, y actualmente también estoy pensando en hacerlo, porque como soy la autora, también tengo derechos en poder genial. hacer la edición. Entonces, estoy pensando también en sacarlos a la venta como un libro, pero personal y pequeño, muy pequeño también, para que sea asequible y quienes deseen puedan tenerlos también en casa y puedan hacer esta compra, ya sea de un solo libro o del compendio de los dos. Genial. Queremos mencionar a todos nuestros amigos que nos observan que la invitada de la noche de hoy es una persona muy dinámica, no solamente es pedagoga, también es artista. Conocemos, Orquídea, aparte también eres poeta, eres escritora y también algo que me gusta mucho de ti, que utilizas los títeres para la enseñanza a tus estudiantes. Coméntanos un poquito también cuál es el beneficio terapéutico que tienen los títeres. Sí, nos ayuda muchísimo en la terapia del lenguaje. Los títeres también toman vida propia, ¿no? Entonces, la forma de la voz, del movimiento, el mismo nombre que le otorgamos al títere tiene una vida. Y es por eso que son tan mágicos y atraen a adultos, a grandes y pequeños. Pero en especial para el niño es un amigo y es un aliado. Es decir, cuando de pronto el niño no quiere aprender con mamá o de pronto se cansa incluso con la misma presencia de la maestra de ver todos los días, ahí se utilizan los títeres como una alternativa lúdica para oxigenar la visión del niño en la presencia de él y para estimular, aunque son muchas las áreas, en especial el lenguaje, porque el movimiento de la boca del títere y también el pronunciamiento, es decir, que el niño tiene estas dos áreas
como para mirar bien y observar y poder repetir. Lo que dice el títere, lo que hace el títere, incluso el tono y la forma de voz también se queda en el niño, porque es una forma muy lúdica. Genial. Varios autores nos mencionan que el afecto ayuda favorablemente en la estructura psicoafectiva en la primera infancia. Cuando el referente de los padres es positivo, este favorece su desarrollo y se convierte en un factor protector que genera seguridad, confianza y fraternidad, ayudando así al fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Orquídea, este es un tema realmente muy hermoso de tratarlo, la importancia de los cuentos. Hay cuentos antiquísimos que han ido pasando de boca en boca y luego ya cuando salió la escritura han sido transcritos a varios idiomas y en realidad nos dejan una gran enseñanza, ¿no? Como por ejemplo las 1001 noches. Tienen muchos beneficios los cuentos y te agradezco mucho que nos expliques un poquito y que también la gente conozca que tú eres una apasionada y eres una cuentera o una brujita, como gusta también que te dominen. Entonces quisiera que les invites, ¿no? A todos los amigos que nos observan, dónde queda, en qué lugar te pueden encontrar, a qué números te pueden contactar, porque no sé si se observe un poco el pizarrón, está un poco lejanos, así que explícanos un poquito la dirección y dónde te podemos encontrar. Nuestro hogar, el Templo de Ideas y Locura, está ubicado en la 19 de enero, es el conjunto Sueño Real, el barrio se llama de la misma forma, y es la casa número 4. Quienes deseen también pueden contactarse a mi número celular, es 098 90 78 44 3, o buscarme en Facebook también. Ahí hay también algunos ejemplos de cómo se hacen los cuentos. En Facebook, Erika Paulina González Pérez. Además que cuando vienen con los niños a hacer los cuentos, también puede la mamita o el padre de familia quien le acompañe, o los dos en todo caso, ser partícipes y mirar cómo se hace el cuento, porque de pronto ellos quieran más adelante hacerlo. Entonces no es una cuestión totalmente cerrada en donde solo el niño puede venir a las tareas, a las clases. También pueden venir los padres y aprender de esa forma y luego retomar todo esto, porque a veces solo se lee el cuento y de esa forma no logramos enganchar al niño. Entonces acá pueden venir y mirar también, ser partícipes de estas actividades con los niños y más adelante poder hacerlos ellos mismos, porque todo este desarrollo socioafectivo también es en conjunto. Orquídea, tú eres una mujer multifacética. Cuéntanos acerca de tus nuevos proyectos y me mencionabas acerca de Orquibulus. ¿Qué significa? ¿Qué es el proyecto Orquibulus? Así es algo que, bueno, la pandemia también ha tenido más fuerza, pero nació hace rato en realidad. Orquibulus es una página en Facebook, pero básicamente también es un proyecto que estamos haciendo en casa y está relacionado con un libro que estoy empezando ya y es una saga de fantasía. Es como el máximo proyecto en cuanto a literatura infantil, por así decirlo. Y Orquibulus es el nombre de este libro, básicamente. Pero enfocado ya al proyecto como tal, tiene que ver con mini jardines de fantasía que estoy haciendo porque me encantan las plantas. Entonces tienen muchos de los personajes y ambientes de este libro, por un lado. Y también en Orquibulus debemos implementar, estamos haciendo ya y programando todo con el tema de brujas, duendes, en cerámica. Estoy también pintando piedras, haciendo galas, atrapasueños, es decir, un montón de artículos que estén relacionados con la fantasía. De eso se trata Orquibulus, realmente agradezco porque tengo mucha acogida y me encanta también creer que esa parte de la fantasía se esté despertando y de la locura, por así decirlo, porque no cualquiera se puede declarar bruja, así me dicen muchos y me conocen como tal Y en y yo realidad encantada, totalmente. hace falta ser loco para ser feliz en esta vida, ¿cierto? Totalmente. Orquídea, ahora sí, para finalizar el programa, porque el tiempo siempre es limitado, quisiera que nos expliques en qué momento debemos de contar cuentos a nuestros pequeños en el hogar. Y quisiera que finalices, por favor, contándonos un cuento tuyo a tu único estilo, como tú lo sabes hacer.
Claro, con gusto. Básicamente, con respecto al cuento, atravesamos todas las áreas de desarrollo, ¿no? La cognitiva, que es el pensamiento, la intelectual, la del lenguaje, la socioafectiva, la motriz también, es decir, que cuando el niño bien puede estar escuchándonos en una postura estática, también hay este desarrollo, ¿no? De la concentración, de la atención, o también si él puede estar palpando los títeres, puede estar dando vuelta a la página, ahí está todo el desarrollo motriz, así que atraviesa todas las esferas de desarrollo. Para hacer este pequeño cuento, escogí un cuento que no es básicamente para niños, pero la presentación sí la vamos a hacer con un títere, con un amigo que pronto saldrá. Y es sobre un tema relevante también y está para adultos, habla a través de la justicia. En eso se va a enfocar este cuento y es precisamente para demostrar que está direccionado a los adultos este cuento, ¿no? Entonces podemos mirar también de esa forma que el cuento no tiene edad. Ahora bien, vamos a la parte mágica y práctica. Entonces, para ello vamos a cerrar los ojos, tenemos que abrir nuestro corazón, el lado del amor y la fantasía, que es el primer elemento también de la metodología mente, manos y corazón, para que pueda salir un amiguito por acá. Y por aquí se viene, aperturamos la fantasía. Sí, sí, buenas noches, Patricio y amigos. Buenas noches. Hola, Ericito. Sí, denme un libro grande, el más grandote, un grandotote a los niños para que crean en la magia y en las brujas y en los duendes y todas esas cosas. Muy bien, Ericito. Él se llama Ericito Luis. Lo fabricamos especialmente para una obra de teatro que habla de abuso sexual, para la prevención, y lo hicimos en una escuela también. ¿No es así, Ericito? Sí, Patricio, y a mí me encantan mis púas y mis espinas y mis patitas. Ajá, porque eres muy colorida, ¿cierto? Como el arco iris. Ajá, como el arco iris. Pero dinos entonces, Ericito Luis, ¿qué cuento vamos a contar hoy? Sí, sí, es un cuento pequeñito, uno muy pequeño. Dinos, ¿cuál es entonces? Es un cuento que habla de la justicia. De la justicia. Ajá, de la justicia. Entonces te dejaré por acá, Ericito, para contarles ese cuento. Es muy corto y muy reflexivo, así que vamos a poner atención. Se trata, y dicen también, de un hombre que hace mucho tiempo vivía en casa con su familia, pero José era un hombre, por así decirlo, común. A él no le interesaba la filosofía ni la política. No le gustaba conversar de la religión, el neoliberalismo, todas esas cosas a él no le llamaban la atención. Era por eso que cuando sus hijos llegaban y se sentaban en la sala y empezaban a conversar y a debatir sobre estas grandes temáticas de importancia, él se agazapaba y salía despacio de la sala para irse con sus ovejas, porque a él en cambio le encantaban las ovejas. Y claro, buscaba la sombra más linda del árbol más grande y ahí se acostaba a descansar. Entonces pudo notar que durante su sueño, cuando despertó, miró que dos de sus ovejas, porque eran las que más amaba, estaba Jacinta y Ramona, miró que Jacinta se había comido todo su sombrero de paja, cosa que le molestó mucho. Inmediatamente cuando se dio cuenta, fue a su taller donde tenía toda la paja y donde construía y elaboraba todo y volvió a construir un sombrero con las mismas dimensiones, idéntico al primero que se comió Jacinta. Regresó donde sus ovejas y llamó a Ramona. Y enseguida le dio y le regaló este nuevo sombrero de paja para que ella también se lo comiera.
Porque Jacinto no sabrá de economía y política y no le gustarán esas cosas. Pero sabe perfectamente que no es justo que uno coma más así, de la nada. La justicia de Frank Pintavera. Muchas gracias, Orquídea. Muchas gracias por tu participación en este primer programa. Como sabes bien, nosotros llevábamos 2 años de comunicación en Radio Amparazú, aquí en la ciudad de Ibarra. Lamentablemente, por la situación de la emergencia sanitaria, tuvimos que cerrar nuestro programa, pero estamos impulsando este nuevo tipo de programas online, donde nosotros trataremos esos temas importantes relacionados a una educación integral, como ya lo mencionamos, y también tratar de construir una vida un poquito más feliz, que siempre nos preocupamos por muchas cosas, por el dinero, por la estabilidad, pero no nos preocupamos por nuestra felicidad. Para finalizar, enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción, nos dice Paulo Freire. Ha sido Erika Paulina González, licenciada pedagoga. Muchas gracias por acompañarnos, Orquídea.